Shutterstock Music. Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil del tercer semestre y el tema que les presentaremos es el siguiente: materiales en la ingeniería. Los materiales son sustancias de las que están formados los objetos o productos. Estos, además de la energía, son los ingredientes básicos para un estable nivel de vida. Las materias primas son aquellas que se pueden extraer de la naturaleza y son el origen de la gran mayoría de artículos que utilizamos a diario. Algunos ejemplos son: en los minerales como la pirita, magnetita, antracita, entre otros, las rocas y yacimientos cerámicos o el petróleo. Las materias primas secundarias son aquellas que se obtienen a partir de las materias primas, después de haber sufrido algún proceso de ingeniería de materiales. Estas pueden ser como el cemento, acero, vidrio, polímeros. Los materiales industriales están conformados por materias primas diversas, pero para poder estudiar estos materiales es necesario establecer familias con criterios preestablecidos. Como primer criterio, las familias se organizan de acuerdo en función de la naturaleza de los componentes más simples de los materiales. Este es el caso de los materiales cerámicos, metálicos, polímeros. Para que estos materiales puedan ser utilizados eficazmente en la industria de la construcción, deben cumplir con ciertas propiedades: resistencia, estabilidad, apariencia óptica táctil, además de cumplir con los patrones requeridos de sistematización, industrialización, racionalización, normalización y transportación. Bueno, la resistencia de un material es la capacidad que tiene este para soportar las condiciones externas requeridas de carga y ambientales. Dentro de esta propiedad se despliegan las siguientes: la compresión. Es la fuerza más simple de la naturaleza y generalmente es la expresión directa de la gravedad terrestre. La gravedad se entiende como una acción mecánica que tiende a reducir el peso de un objeto al ejercer presión sobre él, porque es lo que mantiene un cuerpo firme sobre una superficie. La tracción es un esfuerzo contrario a la compresión. Es la fuerza que se aplica a un objeto de manera que intenta estirarlo, impidiendo que pueda contraerse. Por ejemplo, en un material constructivo usado en una edificación, debe ser evaluado en función de tracción y compresión que resista. La tracción y la compresión son las bases de los esfuerzos de torsión, flexión y cortante. Cortante es el esfuerzo combinado que trata de cortar en dos piezas un componente estructural. Torsión es un esfuerzo que ocasiona una deformación del cuerpo estructural sometido a dos partes de fuerzas que actúan en direcciones opuestas y en planos paralelamente distantes. Flexión. Esta genera una deformación de un componente estructural cuando la pieza es sometida a fuerzas transversales en la que la pieza cede y se deforma. Resistencias. La resistencia al agua es necesaria en la mayoría de los materiales de construcción. Si un material, al momento de estar en contacto con el agua, pierde sus propiedades de uso, se dice que no es un material apto para la construcción. En cambio, si ésta aguanta, su durabilidad aguanta y su versatilidad también. La resistencia térmica es fundamental para un material que es usado en un componente constructivo. Por ejemplo, debe resistir en caso de un incendio, además de ser un buen aislante térmico. Los materiales poco densos son mejores aislantes térmicos que los materiales muy densos. La resistencia acústica es un factor poco evaluado en los materiales usados comúnmente en la construcción. La estabilidad de un material es la capacidad que tiene éste de mantener su integridad física y dimensional a pesar de las condiciones externas incidentes a lo largo de un tiempo determinado. El material debe reunir cierta estabilidad dentro de los intervalos permisibles que permitan una deformación aceptable, una constancia en su estado físico, una durabilidad, una persistencia en su volumen, poca fragilidad, una persistencia en su acabado y por último una disponibilidad en función de su abasto local. La deformación aceptable es la característica propia de un material de mantener su forma constante a pesar de los esfuerzos incidentes sobre él. Cuando se trabaja una estructura dentro del intervalo de las deformaciones temporales, se dice que se trabaja dentro del límite elástico del material. Si se diseña una estructura dentro del intervalo de resistencias, donde la deformación comienza a ser constante o permanente, sin llegar a la ruptura, se dice que se trabaja dentro del límite plástico del material. El peso de un material depende de su relación ligereza-densidad. Un material muy denso es pesado, mientras que los materiales poco densos son ligeros.
La persistencia cromoáptica debe estar presente en cualquier componente constructivo, pues un material que pierde su textura con el uso o el color con el contacto de la radiación solar no es adecuado para la construcción. Dentro de la apariencia óptico-áptica entra la plasticidad, la maleabilidad y la versatilidad. La plasticidad en la industria de la construcción es la capacidad de los materiales de permitir su aplicación a formas libres construibles, es decir, es plástico si adquiere determinada forma por efecto de un proceso de producción, conservándola indefinidamente o permanentemente después de su fabricación. Los materiales predominantemente plásticos permiten su maleabilidad, siendo la capacidad de un material de permitir que el componente que conforma pueda ser reproducido ampliamente mediante un molde específico y único. A este proceso se le llama producción en serie. Cuando se requieren materiales en que alguna de sus propiedades es débil, se utilizan materiales compuestos que son dos o más materiales tendientes a mejorar las propiedades débiles en unos y potenciar las fuertes de los otros, pero conservando fuertemente su forma inicial. El material a potenciar de propiedad débil se denomina matriz, y el que potencia se denomina refuerzo. El concreto armado es un ejemplo universal de material compuesto, en donde la matriz es el concreto, el cual es reforzado por la varilla metálica para conseguir mejores resistencias a la tracción. También se pueden componer polímeros con metales y cerámicos, o metales con cerámicos, en el que el primer material nombrado es la matriz. El objetivo de los materiales compuestos es obtenerlos a bajo costo, pero con una alta resistencia. Por ejemplo, cuando se mezcla acero con titanio, se obtiene un material muy resistente a la corrosión. Otros ejemplos son el triplay de madera, la fibra de vidrio, adobe y concreto asfáltico. En forma sintetizada y esquemática se tiene lo siguiente. Las propiedades de los materiales constructivos se dividen en dos fases, las funcionales y la estética. Las funcionales tienen tres opciones: la resistencia, la estabilidad y el peso. La resistencia habla de la compresión, torsión, flexión, cortante, fricción a la humedad, térmica y acústica. La estabilidad de la constancia en estado físico, deformación aceptable, fragilidad, durabilidad, persistencia cromoáptica, persistencia en su volumen y disponibilidad. Finalmente, el peso, que habla de la relación y de la ligereza, densidad. Después pasamos a la segunda etapa, la estética. La estética nos habla de apariencia, óptica y áptica. Dentro de estas entra la plasticidad, la moldeabilidad y la versatilidad. Todo esto, como ya se ha mencionado, conforma las propiedades de los materiales constructivos, que en resumen y de forma sintetizada se tienen y que ya hemos mencionado. Finalmente, hablaremos del tabique. El tabique es un elemento constructivo que se realiza para cerrar o dividir un espacio interior. Un tabique es una división fija, sin función estructural, y su construcción se puede llevar a cabo con distintos materiales, como son ladrillos, placas de yeso, placas de hormigón, paneles prefabricados de cartón, yeso, etc. Panderete. Este tipo de tabique se construye con ladrillos de hueco sencillo de tipo H, de 4 o 5 centímetros de grosor y colocados de canto. Se utiliza para la división de todas las dependencias dentro de una misma vivienda o local, excepto las que delimiten zonas húmedas como cuartos de baño o cocinas. En este tipo de tabique no se puede alojar ningún tipo de conducción con diámetro superior a 2 centímetros, puesto que, si los diámetros de los tubos fueran mayores, al practicar las rozas para empotrarlos, se cortaría el tabique. Según la normativa vigente, y para tabiques en longitudes no superiores a 3.50 metros, el tabique de panderete debe quedar arrostrado, es decir, fijado al menos por dos de sus lados opuestos verticales, en pilares, muros u otros tabiques, y horizontales en forjados o vigas. Tabicón. En este tipo de tabique se construye con ladrillos de hueco doble del tipo H, de 9 centímetros de grosor y colocados de canto. Se utiliza para la división de zonas húmedas, cuartos de baño o cocinas. Su grosor permite el alojamiento de conducciones de agua o eléctricas de diámetro superior a 2 centímetros. Según la normativa vigente, y para tabicones en longitudes no superiores a 4.50 metros, el tabicón debe quedar arrostrado, es decir,
fijado al menos por dos de sus lados opuestos verticales, en pilares, muros u otros tabiques, y horizontales en forjados o vigas. El tabicón sólido de concreto es un producto elaborado con la mezcla de agregados finos y agregados gruesos, cemento y en algunos casos aditivos. Básicamente, el proceso consiste en la interacción de 4 etapas: el almacenaje de materiales, el mezclado, el compactado y el secado. En la primera etapa juega un papel importante dentro del proceso, debido a que en ella los materiales deben mantenerse en condiciones óptimas y en la medida de este objetivo se logre durante el proceso se van a evitar gastos innecesarios, además de que se obtenga un producto final que cumpla con los requerimientos de calidad solicitados. En la etapa de almacenaje se concentra el primer punto de control de calidad y este se implementa desde la llegada de los materiales, al evitar que estos estén contaminados con materia orgánica e inorgánica que altere la calidad de ellos. Se ha planteado que el método idóneo para el manejo de almacén sea PEPS, que significa primeras entradas, primeras salidas, debido a que este conlleva características adecuadas para el manejo de los materiales en el almacén, que se ha dividido en 3 partes durante el proceso de fabricación: un almacén de recepción de materiales, uno durante el proceso y uno de proceso terminado. La segunda etapa consiste en el mezclado de los materiales. De esta parte depende un mayor porcentaje de la calidad final del producto. Esto se debe a que el balance adecuado de los materiales finos y gruesos permite que la demanda de cemento sea razonable. De esa forma se disminuyen los costos debido a que el material más costoso es el cemento y por otro lado se logran las especificaciones requeridas por las normas que aplica al tabicón sólido el concreto. La tercera etapa del proceso consiste en la compactación de los materiales previamente mezclados. El objetivo es reducir el volumen de la mezcla de un mínimo práctico con la ayuda de moldes y principalmente de vibración otorgada por máquinas de gran potencia. En este método define la apariencia final del producto, aunque es un estado frágil debido a que el producto necesita una etapa más para que pueda ser manejable sin sufrir ningún daño en su estructura o forma. La etapa final del proceso consiste en el secado y es aquí donde se le otorga el tiempo que requiere el producto que sale del proceso de compactación para que solidifique de manera completa y sea removido de las placas de metal o tarimas de almacén de producto terminado sin que presente grietas, se altere su forma o que en casos extremos se pierda en su totalidad el producto.